Amigos del auditorio, muy buenas tardes. Yo soy Gerardo Cuesta y me da mucho gusto siempre transmitir por Cadena H, la tele que une el programa Por Tu Bienestar, con información de vida, con los mejores especialistas de México. Canal 77 de Easy, 169 de Total Play y plataformas digitales Cadena H. Ya estamos arrancando de manera formal nuestro tema central, como le comenté hace un momento. El principal motivo por el que vamos a transmitir hoy como tema es la importancia de la vacuna, y las vacunas sobre todo en el adulto. Obviamente sabemos que las vacunas se aplican a personas infantiles, a chavos, a niños, pero pues también los adultos se deben de vacunar, nos debemos de vacunar sobre todo. Así es que vamos, antes de presentar a nuestro panel que está integrado, bueno, la presentamos, doctora, ¿cómo está? ¿Qué tal, Gerardo? ¿Cómo están? Qué gusto, como amigos siempre, del un placer. auditorio, buenas tardes, Sí. como siempre, un gusto y un placer estar con ustedes para charlar sobre este tema tan importante. Hay Gerardo. que charlar, ¿verdad, doctora? Claro que seguramente sí. El reportero estrella Eduardo Pérez nos trae información. Por supuesto. Vamos contigo, Eduardo, ¿qué te parece? A ver qué nos tienes acerca de las vacunas en los adultos. Adelante, vamos. Las vacunas son medicamentos biológicos que, aplicados a personas sanas, provocan la generación de defensas que actúan protegiéndole ante futuros contactos con los agentes infecciosos contra los que vacunamos, evitando la infección o la enfermedad. Las vacunas constituyen una de las medidas sanitarias que mayor beneficio ha producido y siguen produciendo a la humanidad. Previenen enfermedades que antes causaban grandes epidemias, muertes y secuelas. Las vacunas benefician tanto a las personas vacunadas como a las personas no vacunadas y susceptibles que viven en su entorno. Mediante las vacunas hemos conseguido erradicar la viruela, estamos finalizando la erradicación de la poliomielitis en el mundo. El sarampión ha dejado de ser un problema frecuente en nuestro medio. No tenemos casos de difteria y otras enfermedades como la tosferina, el tétanos, la hepatitis B están siendo controladas. Aunque los niños son los que reciben la mayoría de las vacunas, los adultos también necesitan protegerse mediante la vacunación frente a gérmenes como los del tétanos, la difteria, el neumococo, la gripe, la rubiola, que son causa de enfermedades también en los adultos y en muchos casos más graves que en los niños. Por otra parte, existen en el adulto estilos de vida o actividades laborales que aumentan el riesgo de exposición a los agentes infecciosos, causantes de enfermedades prevenibles mediante vacunación, y que orientan las recomendaciones específicas de vacunación de la hepatitis B en trabajadores sanitarios, el tétanos en trabajadores de obras, agricultura, pesca y minería. En otros casos, la propia actividad laboral hace que el trabajador sea el agente transmisor a personas susceptibles, cuidadores de residencias de ancianos, personal sanitario, por lo que su vacunación reduce la probabilidad de que las personas atendidas por ellos contraigan la gripe, la hepatitis A, la varicela, entre otros. Un elemento adicional que explica la gran importancia de la vacunación en los adultos mayores es la mayor gravedad de que en ellos tienen algunas enfermedades, la varicela, la gripe, en mayores de 65 años, y en especial en adultos con enfermedades crónicas, hepáticas, renales, pulmonares, cardíacas, que hacen necesario prevenir infecciones por neumococo o la gripe, causantes con frecuencia de complicaciones o de que se agraven las enfermedades crónicas, y aún más con la temporada de frío que se viene en el mes de diciembre. Es importante vacunarse para así poder llevar una temporada de fiestas lo más saludable posible. Eduardo Pérez, muchas gracias por compartir siempre información de vida con el auditorio de Por Tu Bienestar, que miércoles a partir de las 3:30 siempre nos sintoniza. Es un público fiel, conocedor de los temas de salud y calidad de vida. ¿Y por qué conocedor? Porque tenemos a los mejores especialistas, ¿verdad, doctora Mari Carmen Gorbea? Bueno, si tú lo dices, Gerardo, te yo lo agradezco. digo, y también no nada más yo lo digo, lo dice mucha gente. Así es que, pues, ¿qué le parece si empezamos a platicar del tema de las vacunas? Oigan, a ver, sí se tiene ese mito de que las vacunas solamente a los niños se les tiene que aplicar. Fíjate que es una muy buena pregunta, Así Gerardo, es. y como tú bien lo dices, es un mito, una leyenda urbana. Si bien es cierto, empezaron a los grupos que se consideraron más vulnerables en alguna época fueron los niños o los pacientes en edad de pediátrico infantil. Por supuesto que fue donde se empezaron a vacunar
Y básicamente las vacunas caían en el terreno de los epidemiólogos, de los médicos pediatras, Gerardo. ¿Y por qué? Bueno, pues porque sabemos que los niños recién nacidos o muy pequeños, algunos tienen anticuerpos, otros no, que han sido transferidos a través de la barrera fetoplacentaria en la etapa intrauterina, y conforme van adquiriendo inmunidad se han ido incorporando cada vez más y más vacunas. Pero fíjate que con el advenimiento de una vacuna que es la vacuna del virus del papiloma humano, que bueno, a partir del 2012 ya la tuvimos aquí en nuestro país. Necesaria. Indispensable y conveniente. Y fíjate Claro. que entonces ya se empezaron a integrar otro grupo de especialistas y colegas, los ginecobstetras, por ejemplo, los médicos familiares, y se empezó a vacunar en ese momento, pues básicamente a las mujeres, porque como todos sabemos, el virus del papiloma humano es uno de los agentes causales del cáncer de cuello uterino. A raíz de eso y mucho tiempo antes, ya se había también encontrado que una población muy vulnerable es el adulto mayor, entendiéndose por adulto mayor el que tiene 65 y más años. Ah, ok. Seguiremos platicando, Claro, doctora. por Vamos a supuesto. ir a un corte Claro. de estación. Estamos transmitiendo en vivo, en directo, por Tu Bienestar, Cadena H, la tele que une. Información de vida en Por Tu Bienestar. Regresamos. Este es Por Tu Bienestar. Los expertos, los especialistas de la salud transmiten por Cadena H, la tele que une, información que dé vida. Doctora Mari Carmen Gorbea, bueno, Sí. nos quedamos en el segmento anterior de que, bueno, que es indispensable también vacunarse a partir de los 65, ¿me dijo? 65 años y más. 65 años y más. Y fíjate que te quiero comentar, Sí, Gerardo, doctora. que ahora ya se aplican de manera más abierta las vacunas. ¿Qué vacunas requerimos dependiendo, qué te parece si vamos charlando del grupo de edad en el que pertenezcamos? ¿Te parece? Antes de empezar con ello, doctora, Sí. quedó pendiente algo de lo del papiloma humano. Decía yo Ajá. que a raíz del descubrimiento de que el virus del papiloma humano es el agente etiológico del cáncer de cuello uterino, Sí. bueno, se diseñó una vacuna exprofeso para ello y la tenemos en el país desde el año del 2002. Accesible para todos. Para todos, básicamente se ha insistido mucho en la vacunación contra este microorganismo en las mujeres. Sin embargo, pues ya es un consenso a nivel mundial y la Organización Mundial de la Salud la recomienda también para los varones. Ah, ok, para porque los dos sexos. Pues sí, porque los varones son los que transmiten el virus del Sí, son los papiloma. portadores del así virus. es, del virus. Pero bueno, si te parece y estás Adelante, de por acuerdo, favor, me doctora. gustaría comentar que conforme vamos avanzando en edad, ya tenemos afortunadamente vacunas para todo el mundo. Y bueno, creo que donde estamos más acostumbrados a recibirlas, pues es en la edad pediátrica. De tal suerte que, bueno, los niños pequeños deben recibir su esquema de vacunación inicial que, pues, protege contra la tuberculosis, que, pues, todavía es una enfermedad endémico-epidémica en México. También tenemos que poner a nuestros pequeñitos menores de 6 meses, pues, sus vacunas habituales que vienen en la Cartilla Nacional de Vacunación, Las como básicas. son la que proviene contra el neumococo, que es el agente etiológico de enfermedades graves, como las neumonías o las neuroinfecciones, contra la hemófilos influenza del grupo B, contra la hepatitis B, que se ha dicho de paso que la edad pediátrica es una enfermedad grave que generalmente evoluciona hacia la cronicidad y eventualmente a la cirrosis del hígado o al cáncer del mismo. Usted como pediatra, me imagino que usted encamina a todos. Sí, por los supuesto, papás, y- los orienta, les dice Claro. cada cuándo y cómo ponérselas y en dónde, ¿no? Así es, y fíjate que nosotros tenemos en nuestro país una cartilla de vacunación bastante completa, muy adecuada, y afortunadamente prácticamente todas las vacunas son gratuitas y se pueden aplicar en el centro de salud o en la clínica familiar que le corresponde al paciente. Eso es un Esto es beneficio, un beneficio muy claro. grande que hay que reconocer que ha hecho nuestro país y nuestras autoridades sanitarias. Y bueno, también hay vacunas que se deben de aplicar, por ejemplo, en la etapa del adolescente, porque a veces tenemos el esquema completo de cuando somos preescolares y escolares, pero se nos olvida que algunas vacunas son propias de la edad del adolescente. ¿Cómo cuáles, doctora? Pues el refuerzo del tétanos, que se va Tétanos. perdiendo la inmunidad inmunológica conforme avanzan en edad, el refuerzo contra la tosferina es muy importante porque se va perdiendo la respuesta inmunológica. Ese ya es al en la respecto, etapa de adolescente. en la etapa del adolescente y por supuesto en la preadolescencia, entre los 10 y 12 años, hay que Pubertos. aplicar, pues sí, básicamente Ajá, hay que ajá, aplicar la vacuna que previene contra el virus del papiloma humano, Aunque porque se enojan, lo que ideal, les se digan enojan, pubertos. Sí. es una vacuna que lo ideal es aplicarla antes de que nuestros niños o jovencitos tengan actividad sexual, sin embargo no es... ¿Cuál vacuna? Perdón. La del papiloma. La del papiloma. Contra el papiloma humano, sin Ok. embargo,
no importa si ya tienen experiencia sexual, también es útil, se puede aplicar. Sí, no está de más, al contrario. Definitivamente. Otra vacuna muy importante en las embarazadas, fíjate que antes se pensaba que las embarazadas no podrían vacunarse y bueno, pues sí, en la actualidad sabemos que sí. Y una de las vacunas que es importante que se apliquen es el toxoide tetánico, que previene precisamente contra el tétano. Es una vacuna que se aplica con mucha seguridad y que no tiene ningún riesgo para el bebé. En esa etapa son las vacunas fundamentales, pero después seguimos avanzando en edad y llegamos a la etapa de adulto mayor, nuestros abuelitos. Antes se utilizaba lo que epidemiológicamente, Gerardo, se llama inmunidad de rebaño. ¿Qué quiere decir eso? Como sabemos que la mayor parte en la sociedad actual, nuestros hijos están con sus abuelitos, al nosotros inmunizar a los niños de manera pasiva, fíjate, también se inmunizan los abuelitos. Entonces eso se llama inmunidad de rebaño. ¿Qué términos? Yo no los conocía ni sabía. Sí, es un término epidemiológico. Qué interesante tema, porque no se toca en los medios. No, generalmente no, porque no lo he escuchado en ningún medio. Es que es un tema muy específico de los que nos dedicamos a la infectología y bueno, por supuesto los expertos en vacunas. Bueno, entonces en la actualidad pues hay una vacuna que se debe poner cada año. ¿Cuál, doctora? La vacuna contra el virus de la influenza. Fíjate que la influenza es una enfermedad que llegó para quedarse. Y lamentablemente mucha gente piensa de manera inadecuada que previene contra la gripa, ¿no? ¿Puede causar la muerte? La influenza, por supuesto, y de hecho ya tenemos en este invierno, todavía estamos en el invierno, pero ya tenemos en este momento 15 defunciones asociadas a la influenza. Entonces es muy importante, 15 pues ya son, aumentando. Exacto. Entonces es muy importante que la gente no piense, por favor, amable auditorio que nos escucha, que previene para la gripe, no. La influenza es una enfermedad grave con una tasa de mortalidad muy elevada y por lo tanto los grupos que se deben de aplicar en general, yo diría que toda la población, y te voy a explicar por qué. Obviamente tiene mayor riesgo los niños muy pequeñitos o los adultos mayores. Sin embargo, también está indicada para el personal de la salud, por ejemplo, como tu servidora, ¿no? Porque somos factor de riesgo. Sí, gente que está en contacto directo con gente, con personas, pues sin es embargo, pues, pero yo creo que todos, Gerardo, porque todos utilizamos el transporte público, estamos en el supermercado, en los centros comerciales. Sí, es muy fácil contagiarse. Exactamente, entonces es una vacuna que yo sugiero, no me la he puesto. Hay que ir, Gerardo, y es una enfermedad que se presenta durante todo el año, ¿eh? Tampoco piensen que solamente se presenta a finales del otoño y el invierno. Es una enfermedad que se presenta durante todo el año, por lo tanto es importante que nos prevengamos contra la misma. Y bueno, continuando con el tema de las vacunas, también nuestros abuelitos por arriba de 65 años, es muy conveniente que se aplique una vacuna que es específicamente para prevenir contra una infección que es, el agente etiológico es el neumococo, que produce neumonías graves que pueden eventualmente llevar a la muerte a nuestros adultos mayores. ¿Y en un adulto es más peligroso una enfermedad que en un niño? Totalmente, bueno, en general los dos grupos, ¿no? Tanto los muy pequeñitos como los adultos mayores, porque su inmunidad, en el caso del adulto, se llama senescencia, la inmunidad va decayendo, y en el niño muy pequeño todavía no tiene anticuerpos suficientes, por eso son los grupos que son más vulnerables o con mayor riesgo. ¿Te parece si después de este bloque y de Escuela para Padres continuemos con el tema? Me parece muy bien, doctora. Claro. Bueno, pues ya lo sabe, hay que vacunarse, influenza ahorita estacional. La recomendación que se haga inmediatamente. Claro. Bien, inmediatamente. Claro. Vamos a ir a un corte, regresamos. Pues amigos, a manera de conclusión, ya revisamos que tenemos oportunidad de vacunas desde el nacimiento, en la etapa que se llama neonatal, lactante, preescolar, escolar, adolescente, en las embarazadas, en el adulto mayor y un factor muy importante también en los viajeros, sobre todo ahora que a nuestros jóvenes les gusta mucho hacer el ecoturismo, muy importante que averigüen a dónde van porque hay vacunas específicas para prevenir enfermedades específicas que se dan en ciertas zonas donde hay convivencia sobre todo con los animales. Gracias por compartir información, gracias a todo el set, a todo el equipo de producción, Jerry, el floor manager, Edgar, Julio, Nasa, Gerardo Ulises González Ramírez en la producción general. Yo soy Gerardo Cuesta y recuerden, información de vida por Cadena H, la tele que une. Por tu bienestar, miércoles 3:30 de la tarde, la cita es con nosotros. Nos vemos, bye.